Episodio número 2708. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la Santa Palabra de Dios. Y en esta ocasión nos toca compartir la lección número 5, cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. Esta semana pasada estuvimos escuchando a nuestro hermano y amigo Omar Medina con la lección número 4, El Señor oye y salva. Qué bueno que podemos en esta oportunidad continuar este estudio, seguir aprendiendo de la palabra de Dios y recibir también los poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, quien esta semana se ha votado porque ha traído 4 o 5 comentarios. O sea, prácticamente toda la semana estaremos escuchando un comentario diferente y qué bueno que podemos juntos aprender de la Santa Palabra de Dios. Esta semana el texto a memorizar lo encontramos en Salmo capítulo 137, Salmos 137 y el versículo 4. ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Qué interesante que de la misma manera que se titula esta semana, así también este texto a memorizar. Así que si se sabe el título o si se aprende el título de la lección, lo único que debe de hacer es añadirlo en símbolo de pregunta, y eso es lo que dice Salmos capítulo 137 y el versículo 4. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y también cómo pueden sintonizarnos por medio de las diversas plataformas que tenemos. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que impartas esta lección y que cada uno de nosotros, como tus hijos, podamos simplemente apuntar, podamos aprender, podamos interiorizar todo lo que tú has de mostrarnos por medio de tu palabra y que también este estudio sea de beneficio para nuestra familia y todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Ese es el título de esta semana, pero cuando lleguemos al domingo estaremos viendo los días del mal. Entrando propiamente a la parte del sábado, no necesitamos adentrarnos en el libro de Salmos para descubrir que los salmos se expresan en un mundo imperfecto, lleno de pecado, maldad, sufrimiento y muerte. La creación estable y dirigida por el Señor soberano y sus leyes justas se ve constantemente amenazada por el mal. A medida que el pecado corrompe el mundo cada vez más, la tierra se ha convertido más en una tierra extraña para el pueblo de Dios. Esta realidad le plantea un problema al salmista. ¿Cómo vivir una vida de fe en una tierra extraña? Definitivamente que esa pregunta la vamos a responder durante toda esta semana. El hecho de poder en este mundo que ya no es el mundo que Dios formó originalmente, todo se ha corrompido, todo se ha de alguna manera dañado, pero aún quedan vestigios de esa creación original y qué bueno que podemos realmente en medio de toda esa bruma del mal, ver la perfección de Dios. Como ya hemos visto, los salmistas reconocen el gobierno soberano y el poder de Dios, así como sus justos juicios. La pregunta sería, ¿los reconoces tú?
lo reconozco yo, porque es muy fácil, ¿verdad?, verlo como algo de ellos. Pero ¿y nosotros? ¿Reconocemos el gobierno soberano y el poder de Dios, que son justos juicios? ¿Saben que Dios es la ayuda y el refugio eternos e infalibles en tiempos de angustia? Por eso los salmistas se sienten a veces perplejos, ¿y quién no?, ante la aparente ausencia de Dios y la prosperidad del mal frente al Señor soberano y bueno. Cualquiera diría de verdad que es una naturaleza paradójica de los salmos, cómo oraciones se demuestran en las respuestas de los salmistas al aparente silencio de Dios. En otras palabras, los salmistas responden a la aparente ausencia de Dios, así como a su presencia. Y es que no se puede hablar de una presencia de Dios, de una providencia de Dios, cuando realmente a veces no vemos esa mano de Dios. O sea, eso es lo que humanamente hablando uno haría. Pero aquí estamos ante el soberano, el juez de toda la tierra, y por lo tanto hay cosas que no vamos a entender porque le pertenecen a él. Entrando a la parte del domingo, los días del mal, se nos invita a leer Salmos capítulo 74, de los versículos del 18 al 22, y luego Salmos 79, del 5 al 13. Salmos 74, del 18 al 22, y Salmos 79, del 5 al 13, para responder a la pregunta, ¿qué está en juego aquí? Salmo 74 del 18 al 22. Acuérdate de esto, que el enemigo ha enfrentado a Jehová, y el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de los afligidos. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso, alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Eso es lo que dice Salmos 74, del 18 al 22. Vayamos ahora a Salmo 79, del 5 al 13. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob, y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo. Preserva a los sentenciados a muerte, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Si hubiese sido Mar que lo lee, dice, escuché clarito que dijeron amén, porque realmente qué maravilla, de verdad que pudiéramos decir, ese texto márquelo, subraye, lo resalte, lo memorice, lo practique, lo compártalo. El libro de Salmos, capítulo 79,
de los versículos 5 al 13, además de Salmo 74 del 18 al 22, que de verdad que son una lectura poderosa. Ahora, respondamos a la pregunta, ¿qué está en juego aquí? Aquí lo que está en juego es el aparente celo o el aparente gemir del salmista con la situación de la injusticia, con lo que se vive básicamente contra los poderes del mal. Y qué bueno que estamos ya más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy va a traer el tema nada más y nada menos que de la teodicea, porque esto va a ayudar a entender un poquito el asunto de cómo obra Dios, el bien y el mal, y todos esos detalles, además del detalle general de el Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento, cómo obra, cómo se comporta y qué tiene que ver con el asunto del mal. Bienvenido, pastor y profesor. Hablando de la teodicea, muchos teólogos han cuestionado el carácter moral de Dios, diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es un ser airado que castiga sin piedad a quienes se rebelan contra él, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es amoroso y misericordioso. Así pues, se ha interpretado erróneamente que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Sin embargo, al leer la Biblia detenidamente, se ha observado que Dios actúa de forma similar en toda ella. Solo hay un Dios que exige obediencia y justicia, y al mismo tiempo está dispuesto a proporcionar el perdón a quienes han violado sus mandamientos. En este asunto, la gracia y la justicia de Dios se ha revelado en muchos pasajes de la Biblia. Dios no solo está dispuesto a proporcionar el perdón a su pueblo, sino también a capacitarlo para que sea amoroso y amable con su prójimo. El plan de Dios es administrar justicia en toda la tierra. Por lo tanto, su gracia y su justicia exigen que su pueblo viva rectamente para ser fiel al pacto. Teniendo este punto en cuenta, cuando la gracia y la justicia de Dios son violadas, su juicio está listo para aquellos que pervierten la justicia contra él o contra su prójimo. Pero esto no es porque Dios quiera castigar, sino porque hay que detener el pecado. Y de la única forma que se detiene el pecado es dándole un pago a aquel que lo está llevando a cabo, aquel que lo está ejecutando. Por lo tanto, Dios tiene justicia, pero también Él tiene misericordia. Él desea que todos aquellos que están violando su pacto se arrepientan y Él los espera con los brazos abiertos. Gloria sea a nuestro Dios. Muchísimas gracias porque realmente ahora sí se entiende el asunto de lo que está en juego, de cómo Dios obra, de cómo Él ejecuta su juicio. Por más que usted vea que la gente supuestamente prospera, por más que usted crea que la gente supuestamente está burlándose de Dios, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y es por eso que su justicia se manifiesta, es por eso que Él nos aconseja a apartarnos del pecado, porque obviamente es el mismo Dios, el Dios de los ejércitos, o sea, Jehová de los ejércitos es el mismo Jesús encarnado, que vive para siempre, que reina y que obviamente ha de resolver el problema del pecado. El salmista trata de comprender el gran conflicto entre Dios y los poderes del mal y señala la insondable paciencia de Dios, así como sus infinitas sabiduría y poder. El problema del mal en Salmos es principalmente teológico. Inevitablemente
se refiere a cuestiones sobre Dios. Así, la destrucción de Jerusalén y del templo se considera principalmente un escándalo divino, porque les dio a los paganos la oportunidad de blasfemar contra Dios. Pero la gente no sabe que es que ya Dios no estaba ahí. Entonces, si Dios, o sea, como dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano vela la guardia. O sea, en vano trabajan los que la edifican, también dice el texto. Por esa razón, ya ese templo era algo innecesario que Dios lo protegiera, porque ya Dios no estaba ahí físicamente, en su presencia, simbólicamente, de ninguna manera. Así que la herencia de Dios, el pueblo de Israel, es la señal de su elección divina y de su pacto, que nunca fallarán. Aunque el pueblo haya fallado, Dios no falla y hace su pacto no con un Israel geográfico, literal, sino con un Israel del pacto, un Israel de Dios, un Israel, entre comillas, espiritual. No me gusta usar mucho esa palabra, porque con eso de espiritual, la gente como que se va lejos. Pero la realidad es que la Biblia habla del Israel de Dios y del pacto de Dios que nunca falla. Y es por eso que no se puede ver el asunto del templo como que Dios ha fallado, porque ya ustedes saben lo que mencioné. El concepto de la herencia de Dios también contiene una dimensión del tiempo del fin, ya que un día todas las naciones se convertirán en la herencia de Dios y lo servirán. La noción de que las naciones invadieron la herencia de Dios amenazan estas promesas divinas, pero ya cada uno sabe que Dios no deja nada desapercibido. De hecho, algunos ni siquiera se imaginan que Dios provocó una muerte horrible a aquellos que mataron a su hijo. Mucha gente no sabe eso, y eso van a morir 3 veces. De hecho, hay una frase que dice, para no morir 2 o 3 veces, es necesario nacer 2 veces. Pero sin irnos fuera de contexto, lo que yo quiero enfatizar es que nada escapa al juicio divino. Es que Dios no va a permitir que se burlen de sus hijos para siempre. En algún momento determinado, Él va a dar el juicio, va a ejecutar su ira y va a derramar en ese sentido todo el peso de la ley a quien no haya hecho con Él pacto con sacrificio. Indudablemente, el salmista reconoce que los pecados del pueblo de Dios corrompieron esa relación de pacto entre Él y su pueblo. Entonces, eso también trajo sobre el pueblo todas las consecuencias. Así que la supervivencia del pueblo depende únicamente de la intervención misericordiosa de Dios y de la restauración del vínculo del pacto mediante la expiación del pecado. El Señor es el Dios de nuestra salvación, lo que refleja la fidelidad de Dios en sus promesas del pacto. No obstante, más importante que la restauración de la riqueza de Israel es la defensa del carácter de Dios en el mundo. Lo que yo venía diciendo hace algunas semanas, que el problema del juicio, mucha gente cree que es el ser humano. El que está siendo juzgado ante el universo es Dios en primer lugar, y nosotros como en segundo, tercer o cuarto plano. Pero es Dios, es su justicia, es cómo Él va a balancear todo esto de la rebeldía, cómo va a tener misericordia y a la vez justicia. Todo eso está en juego. Y es por eso que es interesante cómo Dios realmente viene a limpiar su nombre, y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de vindicar el nombre de Dios, de exaltar su carácter, viviendo una vida de obediencia, y en consecuencia hemos de estar limpiando el nombre de Dios.
Si los actos malvados de las naciones quedan impunes, parecería como si Dios hubiera perdido su poder. Solo cuando Dios salve a su pueblo, su nombre será justificado y enaltecido. Es por esa razón que hemos enfatizado todo este asunto. Vindique el carácter de Dios. Viva una vida de consecuencia a lo que usted ha creído. Y nada más y nada menos, estará no solamente limpiando el nombre de Dios, como yo he mencionado, sino que también estará cumpliendo el sueño de Dios. Y es que cada uno de nosotros pueda alabarle y glorificarle y ser salvos de todo pecado, de toda maldad, de toda injusticia. Al igual que hoy, el mismo principio existía en aquel entonces. Nuestros pecados, nuestras caídas, nuestras maldades pueden desprestigiarnos no solo a nosotros, sino también, lo que es peor, al Dios cuyo nombre profesamos. ¿Tú te imaginas eso? Que por nuestra culpa, que por nuestras caídas, estemos dándole gusto al diablo y haciéndole creer a la gente que realmente servir a Dios no vale la pena porque como quiera, mira cómo estamos. Pero es que si tú y yo no somos fieles, ese acto de infidelidad no deja que la bendición nos alcance. Y ahí la vergüenza no solamente la pasamos nosotros, como hemos mencionado, sino también se transfiere a Dios. Nuestras malas acciones erróneas suelen tener efectos espirituales perjudiciales también para nuestro testimonio y nuestra misión. ¿Cuántas personas se han alejado de nuestra fe por las acciones de quienes profesan el nombre de Cristo? De hecho, es sumamente interesante este estudio porque la iglesia del Señor, así como lo oyen, muchas veces es la causante de depresiones, es la causante de horrores, es la causante de que la persona no quiera creer en Dios. ¿Cómo así? Cuando se cometen actos de injusticia, cuando se viola a un niño, tristemente, cuando se habla de una manera tosca, cuando hay una mala intención, cuando los líderes caemos, todo eso deshonra el nombre de Dios y trae oprobio a la causa de Cristo. Trae también consecuencias eternas para la vida de la gente que muchas veces no va a la iglesia por eso. Eso no quiere decir que ya la iglesia es mala y que es mejor que cada quien se congregue en su casa porque la iglesia tiene mucho pecado. No, eso lo que significa es que tenemos que cuidarnos porque dentro y fuera de la iglesia, tú y yo somos la iglesia, tú y yo o deshonramos, o mejor dicho, primero o honramos o deshonramos el nombre de Dios. El honor de Dios, dice el deseado de todas las gentes en la página 625. El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Eso dice el deseado de todas las gentes en la página 625. ¿Cómo entiendes esta importante verdad y qué debería significar para tu vida cristiana? Una vez más, la pregunta, ¿cómo entiendes esta importante verdad y qué debería significar para tu vida cristiana? Bueno, el hecho de que el honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo, óyeme, es que no nos puede dejar igual. Es que no podemos seguir viviendo vidas insípidas, vidas mediocres en el Evangelio, porque eso no trae honor a la causa de Dios. Eso no, lo que nos trae es como esa sensación de lo que mismo dice la Biblia. Por tanto, eres tibio y no eres frío o caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Tú te imaginas que tú mismo te quieras vomitar espiritualmente? Que tú mismo quieras dejar todo, abandonar todo, porque has vivido una vida mediocre en el Evangelio. Yo no puedo de verdad que más que otra cosa que pedir primero perdón por mis propios pecados, pedir perdón por los pecados
de las personas que quizás están en un sentido a mi cargo y por mi negligencia, por mi forma de ser, por mi dureza de corazón, no han alcanzado un nivel de experiencia de salvación mucho más elevado. Así que el objetivo de todo esto es ver que el asunto del honor de Cristo, el asunto del honor de Dios, tiene que ver con nuestro carácter. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que los días del mal, que el asunto de cantar la canción del Señor en tierra extraña, tiene que ver con algo bien elevado, y es de poner en alto el nombre de Dios, viviendo vidas consecuentes a su sacrificio. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Ayúdanos, oh Dios, para no vivir vidas insípidas, para vivir vidas consecuentes, llenas del Espíritu Santo, llenas de tu amor, en la que podamos no solamente exaltar tu nombre, sino también nosotros mismos estar felices al poder hacer tu voluntad. Bendice grandemente también a cada familia representada y ayúdanos para que podamos cada día más tener el carácter semejante al de Cristo Jesús. Por amor a Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes, Dios mediante, a las puertas de la muerte. Esto es en el marco de esta lección número 5, cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. Y el texto a memorizar, como mismo dije el título de la lección, ¿cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Salmo capítulo 137 y el versículo 4. Así como lo habíamos señalado, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Pueden comunicarse con nosotros al 203-302-0397, vía WhatsApp al 203-302-0397, y también pueden escribirnos un correo electrónico a roasisdeesperanza@gmail.com, roasisdeesperanza@gmail.com. Pueden escucharnos por medio de TuneIn Radio, que es una plataforma que está disponible para todo tipo de celulares. También pueden escucharnos por medio de los dispositivos de Amazon Alexa. Simplemente le dice Alexa, toca Oasis de Esperanza en TuneIn y automáticamente ha de reproducirlo. Y también pueden ir a la página principal, descargar nuestras aplicaciones, ya que también están disponibles. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.